Imagina que llevas meses ahorrando en tu país. Calculaste todo. El vuelo, los primeros meses de alquiler, los gastos iniciales. Llegaste a España con ese dinero guardado, con un trabajo conseguido antes de salir y con la sensación de que por fin todo iba a encajar. Y entonces buscas piso. Y en ese momento algo se rompe, porque los números que tienes en la cabeza no se parecen en nada a los números que aparecen en las páginas de alquiler. Y la diferencia entre lo que esperabas y lo que encuentras es tan grande que durante unos segundos piensas que estás mirando mal la pantalla. No estás mirando mal. Ese es el precio real del alquiler en España en 2026. Y es uno de los datos más importantes que cualquier latino debe conocer antes de tomar la decisión de venir. Porque el alquiler no es solo un gasto más. Es el factor que más condiciona tu calidad de vida, tu capacidad de ahorro y tus posibilidades reales de construir algo estable en este país. En los próximos minutos vamos a analizar todo lo que necesitas saber sobre el alquiler en España. ¿Cómo funciona el mercado? ¿Qué ciudades son accesibles y cuáles no? ¿Qué errores cometen la mayoría de los latinos cuando buscan piso por primera vez? ¿Y cuáles son las estrategias que usan quienes consiguen buenas condiciones desde el principio? Quédate hasta el final, porque hay información en este video que puede ahorrarte miles de euros y meses de frustración. Empecemos por entender algo fundamental sobre el mercado del alquiler en España, que en Latinoamérica funciona de forma diferente. En México, en Colombia, en Perú, en Argentina, el mercado del alquiler tiene sus propios problemas. Pero en términos generales existe una correlación razonable entre lo que se gana y lo que cuesta alquilar una vivienda. No siempre perfecta, no siempre justa, pero existe. En España esa correlación se ha roto, y se ha roto de forma especialmente severa en las ciudades donde más trabajo hay. El precio del alquiler ha subido de forma sostenida durante los últimos años, a un ritmo muy superior al de los salarios. Y el resultado es que, hoy en día, alquilar una vivienda en España, especialmente en Madrid y Barcelona, consume una proporción del sueldo que ningún experto en finanzas personales recomendaría asumir. La regla general en finanzas personales dice que no deberías gastar más del 30% de tus ingresos netos en vivienda. Es decir, que si ganas 1.000 euros al mes, no deberías pagar más de 300 euros de alquiler. En Madrid, el alquiler medio de un apartamento de un dormitorio está actualmente entre 900 y 1.400 euros al mes. Eso significa que para no superar el 30% de tus ingresos en vivienda, necesitarías ganar entre 3.000 y 4.700 euros netos al mes. Y el salario medio en España está en torno a los 1.800 euros netos. Con el salario mínimo la situación es directamente insostenible si vives solo. Pero entonces surge la pregunta que todo latino recién llegado se hace: si el alquiler es tan caro, ¿cómo vive la gente en Madrid? Y la respuesta tiene varias partes que es importante entender. La primera solución que adopta la mayoría de los latinos cuando llegan a España es el piso compartido. Y esto es algo que, en Latinoamérica, tiene una connotación distinta a la que tiene en España. En muchos países latinoamericanos, vivir en piso compartido con personas que no son de tu familia es algo que se hace por necesidad extrema o en contextos muy específicos, como estudiantes universitarios. En la cultura latinoamericana hay una aspiración muy arraigada de tener tu propio espacio desde relativamente joven. En España, el piso compartido es completamente normal. No solo para estudiantes, para trabajadores de 20, 30 e incluso 40 años, para personas con trabajos estables y contratos indefinidos, para profesionales con formación universitaria. El piso compartido en España no es una señal de fracaso económico.
Es simplemente una respuesta racional a un mercado de vivienda que hace prácticamente imposible vivir solo con un salario medio o bajo. Una habitación individual en un piso compartido en Madrid cuesta actualmente entre 450 y 700 euros al mes, dependiendo del barrio, del tamaño de la habitación y de las condiciones del piso. Eso sigue siendo mucho dinero en relación al salario mínimo, pero es significativamente más asumible que alquilar un apartamento completo. Y hay algo más que nadie te dice sobre los pisos compartidos en España y que es muy relevante para un latino recién llegado. En España existe una red muy activa de pisos compartidos con comunidades latinoamericanas, donde los recién llegados encuentran no solo vivienda, sino también orientación, apoyo y una red de contactos que puede ser fundamental en los primeros meses. Grupos de WhatsApp, comunidades en redes sociales, asociaciones de inmigrantes, toda una estructura informal que funciona de forma paralela al mercado oficial y que puede marcar la diferencia entre llegar a España y quedarte solo frente a un mercado hostil o llegar y tener apoyo desde el primer día. Pero hay algo que tienes que saber sobre buscar piso en España que puede ahorrarte disgustos importantes. El mercado del alquiler en España tiene sus propias reglas y sus propios peligros, y los recién llegados, por desconocimiento, son especialmente vulnerables a algunos de ellos. El primero es la exigencia de garantías. En España es completamente normal que el propietario de un piso te pida 1 o 2 mensualidades de fianza, más en algunos casos garantías adicionales como un aval bancario o varios meses de alquiler por adelantado. Para alguien que acaba de llegar a España, esto puede representar un desembolso inicial de entre 1.500 y 4.000 euros antes de entrar a vivir en el piso. Dinero que tienes que tener disponible desde el primer momento. El segundo peligro son las estafas. En el mercado del alquiler en España, existen anuncios fraudulentos que se dirigen específicamente a personas recién llegadas o en situación de vulnerabilidad. El esquema más común es un anuncio de un piso atractivo a un precio razonablemente bajo, un propietario que dice estar en el extranjero y que pide un pago anticipado por transferencia bancaria para reservar el piso. Cuando llegas a ver el piso no existe o está ya alquilado, y el dinero que transferiste ha desaparecido. La regla de oro para evitar esto es nunca pagar nada sin haber visto el piso físicamente. Nunca, sin excepción. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre el mercado del alquiler español y que está directamente relacionado con la comunidad latina. En España existe un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años y que afecta especialmente a los inmigrantes latinoamericanos. La discriminación en el acceso a la vivienda, no siempre explícita, no siempre abierta, pero real y documentada. Hay propietarios españoles que prefieren no alquilar a extranjeros por prejuicios sobre el mantenimiento del piso, sobre la estabilidad laboral o simplemente por desconfianza hacia lo desconocido. Y hay agencias inmobiliarias que, en la práctica, presentan las solicitudes de candidatos españoles antes que las de candidatos extranjeros, aunque el perfil económico sea idéntico. Esto es una realidad que muchos latinos descubren cuando llevan semanas buscando pisos sin éxito y no entienden por qué no consiguen respuesta. Y conocerlo de antemano te permite prepararte mejor y buscar alternativas. La principal alternativa es buscar directamente en comunidades latinas, donde los propietarios son también latinoamericanos o donde existe una red de confianza establecida. No siempre es posible, no siempre es la opción con mejores condiciones, pero elimina la barrera de la discriminación y puede abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas.
Hablemos ahora de algo que marca enormemente la experiencia del alquiler en España y que, en Latinoamérica, funciona de manera diferente. La relación con el propietario. En México, en Colombia, en Perú, la relación entre inquilino y propietario suele ser más personal, más flexible y en algunos casos más informal. No es raro negociar el precio directamente con el dueño del piso, llegar a acuerdos sobre reformas o mejoras a cambio de descuentos en la renta, o tener una relación de relativa confianza que permite cierta flexibilidad en los plazos de pago. En España, esa relación tiende a ser más formal y más fría, especialmente cuando la gestión del alquiler se hace a través de una agencia inmobiliaria. El contrato es la ley, los plazos son los plazos, y cualquier desviación de lo acordado en el contrato puede generar conflictos que en algunos casos llegan a los tribunales. Esto tiene una implicación práctica muy importante para un latino recién llegado. En España tienes que leer el contrato de alquiler con mucha atención antes de firmarlo. Y si no entiendes alguna cláusula, tienes que preguntar o buscar asesoramiento antes de firmar. Porque una vez que firmas ese contrato, estás sujeto a todas sus condiciones, aunque no las hayas entendido completamente. Las cláusulas más importantes que debes revisar son la duración del contrato, las condiciones de renovación, quién paga los suministros, qué gastos de comunidad corresponden al inquilino, las condiciones para recuperar la fianza y los plazos de preaviso, si decides irte antes de que termine el contrato. En España, la ley de arrendamientos urbanos protege al inquilino en varios aspectos importantes. El contrato mínimo es de 5 años si el propietario es una persona física. El propietario no puede subir el alquiler por encima de lo que marque el índice de referencia aplicable. Y el inquilino tiene derecho a recuperar la fianza en un plazo máximo de 1 mes desde que deja el piso, si lo entrega en las mismas condiciones en que lo recibió. Conocer estos derechos puede ahorrarte mucho dinero y muchos conflictos. Ahora hablemos de algo que muchos latinos no consideran suficientemente cuando planifican su llegada a España. Las diferencias de precio entre ciudades y cómo esas diferencias pueden cambiar completamente la ecuación económica de tu emigración. Madrid y Barcelona son las ciudades donde más trabajo hay, pero también donde el alquiler es más caro, y la diferencia con otras ciudades españolas es muy significativa. En Valencia, una habitación en piso compartido puede encontrarse por entre 300 y 450 euros. Un apartamento completo de un dormitorio por entre 600 y 900 euros. Eso es significativamente menos que Madrid o Barcelona. En Sevilla, los precios son similares a Valencia o incluso algo más bajos dependiendo del barrio. En Málaga han subido bastante en los últimos años por la presión del turismo y del trabajo remoto internacional, pero siguen siendo más accesibles que Madrid. En Zaragoza, en Bilbao, en Valladolid o en ciudades medianas, los precios pueden ser todavía más bajos. La pregunta es si hay suficiente trabajo en esas ciudades. Y la respuesta depende enormemente del sector en el que trabajes. Para hostelería y turismo, Valencia, Sevilla y Málaga tienen un mercado laboral muy activo. Para tecnología y servicios digitales, Madrid y Barcelona siguen siendo las referencias, aunque el teletrabajo está cambiando esto. Para logística e industria, ciudades como Zaragoza, Valencia o el País Vasco ofrecen oportunidades interesantes. La decisión de dónde vivir en España no debería basarse solo en dónde hay trabajo. Debería basarse en la combinación entre oportunidades laborales y coste de vida. Y esa combinación puede ser muy diferente según el sector y el perfil de cada persona. Hay algo que está transformando el mercado del alquiler en España y que crea nuevas oportunidades para algunos perfiles de trabajadores latinos
el auge del trabajo remoto. Desde la pandemia el trabajo remoto se ha establecido en España como una modalidad real y reconocida legalmente. Hay una ley específica que regula el teletrabajo en España y que obliga a las empresas que lo ofrecen a proporcionar los medios necesarios para trabajar desde casa y a compensar los gastos adicionales que genera. Para un latino con un trabajo digital que le permita teletrabajar, esto cambia completamente el cálculo del alquiler. Si puedes trabajar desde cualquier lugar de España, puedes elegir vivir en una ciudad donde el alquiler sea más barato, manteniendo el mismo salario que tendrías en Madrid o Barcelona. Un desarrollador de software que trabaja remotamente para una empresa madrileña puede vivir en Salamanca, en Logroño o en cualquier ciudad española mediana y pagar entre 300 y 400 euros por una habitación cómoda, mientras cobra el mismo salario que si viviera en Madrid. Eso cambia radicalmente su capacidad de ahorro y su calidad de vida. Este es uno de los cambios más importantes que está viviendo España en los últimos años. Y es una oportunidad que los latinos con habilidades digitales deberían conocer y considerar seriamente. Vamos ahora a algo muy práctico. Los errores más comunes que cometen los latinos cuando buscan su primer alquiler en España. ¿Y cómo evitarlos? El primer error es llegar a España sin tener el alojamiento resuelto para los primeros días. Buscar piso desde dentro de España es mucho más efectivo que hacerlo desde fuera. Pero necesitas un lugar donde quedarte mientras buscas. Los albergues juveniles, los apartamentos turísticos por semanas o quedarte en casa de un familiar o conocido son las opciones más comunes para los primeros días. El segundo error es aceptar el primer piso que encuentras por desesperación. El mercado del alquiler en España es competitivo y los buenos pisos se alquilan rápido. Pero tomar una decisión precipitada por presión puede llevarte a aceptar condiciones malas, precios excesivos o situaciones que luego son difíciles de cambiar. El tercer error es no leer el contrato. Ya lo hemos mencionado, pero merece repetirse. Hay cláusulas en muchos contratos de alquiler en España que son directamente abusivas y que un inquilino informado puede rechazar o renegociar antes de firmar. El cuarto error es no documentar el estado del piso cuando entras. Antes de instalarte en cualquier piso alquilado en España, tienes que hacer un inventario fotográfico completo del estado de todas las habitaciones, los electrodomésticos y los muebles. Esas fotos con fecha son tu protección cuando llegue el momento de recuperar la fianza. El quinto error es no conocer los organismos de ayuda disponibles. En España existen oficinas de atención al consumidor, servicios de mediación de alquiler y asociaciones de inquilinos que pueden asesorarte gratuitamente si tienes un conflicto con tu propietario o si crees que alguna cláusula de tu contrato es abusiva. Y llegamos al punto final. La pregunta que subyace a todo lo que hemos hablado hoy. ¿Cómo construyes estabilidad habitacional en España cuando llegas sin referencias, sin historial de alquiler español y con recursos limitados? La respuesta tiene varios pasos. El primero es aceptar que los primeros meses van a ser de transición. El piso compartido con otros latinos es el punto de partida más realista para la mayoría. No es el destino, es el punto de partida. El segundo paso es construir rápidamente un historial en España. Cada mes de alquiler pagado puntualmente, cada nómina acumulada, cada mes cotizado a la seguridad social, te convierte en un candidato más atractivo para futuros arrendadores. El tercer paso es ahorrar con disciplina desde el primer mes. Aunque el margen sea pequeño, aunque parezca imposible, porque el objetivo a medio plazo, entre 1 y 3 años, es poder acceder a un alquiler completo con mejores condiciones. Y para eso necesitas la fianza, el primer mes y, en algunos casos,
garantías adicionales. Ese dinero no aparece solo. Hay que construirlo. El cuarto paso es informarte sobre las ayudas al alquiler existentes en España. Hay bonos de alquiler para jóvenes, deducciones fiscales en algunas comunidades autónomas y programas municipales de acceso a vivienda que muchos latinos desconocen porque nadie les informa de que existen. El mercado del alquiler en España es uno de los aspectos más difíciles de la experiencia de emigrar. No vamos a endulzarlo, pero también tiene sus reglas, y quien conoce las reglas juega en mucho mejores condiciones que quien llega sin información. Eso es lo que este canal existe para darte. La información real que te permite navegar España con los ojos abiertos, sin que nadie te tome ventaja por no saber cómo funciona esto. Si este vídeo te ha dado algo útil, compártelo con alguien que esté pensando en venir. Y suscríbete a España de Verdad, porque cada semana publicamos contenido que ningún otro canal se atreve a contar. Sin filtros, sin romanticismos, solo la verdad.